querida, salud, querida. Más jocosos del planeta que se llama Pasto. ¿Listo? Ya saludaste a la familia, Mayita, Yuriyu. Muy bien, Niki, de verdad, encantado de estar contigo. Siempre, como siempre lo digo, el comunicarnos es una gran oportunidad de poder llegar con una, digamos, una voz de esperanza, sobre todo en este momento tan especial que vive el planeta. Así que hoy más que nunca me siento halagado. Gracias, es un honor estar contigo en tu programa y poderle llegar a tanta gente que te sigue. Sí, de verdad que es una historia muy linda. Bueno, inicialmente, pues yo nazco en el sur de Colombia, en una zona muy linda llamada la Suiza colombiana, llamada la ciudad sorpresa de Colombia, porque todo cuando llega, nadie como que le ha prestado atención, cuando llegan allá se abisman de ver tanta belleza. De todas maneras, en Pasto, Nariño, Colombia, nació este retoño de las estrellas. Y bueno, luego me traslado a Bogotá, ahí ya me vinculo en mis 17 años a la Universidad Javeriana y saqué pues un título académico de biólogo y me especialicé en inmunogenética, me vinculé a la Escuela Colombiana de Medicina, El Bosque, donde laboré 15 años y luego esa vida tan linda que te va mostrando personajes, ¿no? Tan bellos como decía el libro que luego se volvió una película de Gurdjieff que se llama Encuentros con hombres notables. Hoy me toca decir encuentros con mujeres notables, como Nikki. Y bueno, entonces me aparecen las comunidades indígenas de Norteamérica, de Centroamérica, de Colombia misma, inclusive algunas comunidades campesinas del País Vasco y mi vida me sacan de la academia, de las aulas y me ponen a viajar. Yo encantado y heme aquí en West Palm Beach, Florida, ahora cantando la canción junto a mi esposa, Yuriyu, en un proyecto de vida muy lindo que se llama Mayu, que no es solamente el nombre, las primeras letras de Mario y Yuri, aunque las damas deberían ir de primera, debería ser Yuma, pero realmente mi esposa quería hacerle un homenaje al río más importante de Colombia, el río Magdalena, que en el idioma nativo se llama Yuma. Pero bueno, las cosas se dieron de tal manera que Mayú lo conoce mucha gente y bueno, creo que ha sido una experiencia muy linda para la comunidad de aquí del sur de la Florida. El programa de la radio nace de la idea de una periodista colombiana, Minda Seco, que tiene la propuesta de hacer una radio online. Para allá va el futuro de las comunicaciones. Y entonces nos invita a formar parte de este elenco y creamos un espacio que se emite todos los jueves, están invitados todos los jueves a partir de las 8 de la mañana, hora de Miami. Cada uno, por favor, ajuste al horario donde se encuentre, 8 de la mañana todos los jueves, sanamente. Entonces, sanamente, pues compartimos un poco nuestro conocimiento y también, lógicamente, que tenemos invitados de lujo, ya te tendremos a ti también. Aquí públicamente elevamos la invitación de todo ese trabajo. No me gusta la palabra trabajo porque trabaja como implica como hay que jartera, ¿no? No, esa misión que tú tienes de llevar estas noticias buenas de otros mundos que están aquí en este mundo. Es un programa muy lindo, de verdad que nos escuchan desde Colombia, en Chile, seguramente que nos están escuchando Rusia, en India. Ha sido algo muy bonito, una experiencia muy bonita y sí. De la tierra del cóndor. Ay. Decirle a todos tus seguidores que y esto es algo que cuando me hacen estas preguntas o parecidas, yo le digo, mire, yo aprendí a estar feliz donde esté, donde me lleve ese mago del destino, allá me siento feliz. O sea, yo no, hoy me dijeron váyase para el norte después de estar casi 38 años laborando en la tierra del cóndor, en Sudamérica. Me dijeron, bueno, ya estuve en la tierra del Quetzal un tiempo, por allá por Guatemala, por Costa Rica, ahora le toca ir a laborar a la tierra del águila, a Norteamérica. Y bueno, desde luego que casi que como cumpliendo, Nikki,
esa profecía maya que dice que va a llegar un momento, y yo creo que está muy pronto, Divino. o sea, como diciendo que la sabiduría de Sudamérica, la sabiduría nativa de Norteamérica, van a salir al público y le van a contar lo que ellos saben y por qué han mantenido la Tierra en equilibrio ante una ciencia sin conciencia que tiene casi que al borde del colapso a nuestra linda Pachamama. Vida un día una chica llamada Yuri Yu y vive acá Ah, en Florida. Entonces, vamos a cantar la canción para allá. Yo hoy estoy aquí, mañana quién sabe si estaré en el África. Ellas de pronto me vuelven a llevar a las playas. Cuando alguna vez empecé a incurrir en esta temática de la ufología, un día estuve eh, también en un congreso que hubo en Bogotá, Colombia, sobre gente muy destacada en el mundo, que inclusive uno de ellos acaba de trascender hace poquito, Fabio Serpa, muy famoso de la Argentina, y de pronto también estuvo el famoso astrofísico que trabajó mucho tiempo con la NASA, este personaje Alan Hynek, que asesoró a Steven Spielberg en la película de Encuentros cercanos del tercer tipo. Ahí tuve la oportunidad de conocer como ciertas tipologías y como que resoné con esa tipología. Has hablado de Sixto tan bello y esos retoños que en ese caminar que uno tiene va creando como esos discípulos, en fin, esos retoñitos del árbol. Ricardo González ha sí. sido una persona con la cual hemos estado en Miami y un poquito más hacia atrás, quizás de la historia de los contactados, Enrique, ay, ¿cómo se llama? Enrique, uno de los primeros contactados que se reportaron en América, no recuerdo en este momento el Enrique, apellido, una labor muy linda allá en Colombia, luego inclusive estuve atendiendo a su hija, que hoy sale mucho también en la televisión, era una niñita de 4 años, y con su esposa. Esa historia de Enrique es fascinante, sí. hermosa. Está recordando su origen celeste, como Mm, dice Carl Sagan. Y ahora, pues en estos últimos años, con la llegada de ese enfoque de la física cuántica, de ese mundo cuántico, pues ya empezamos a entender otros mundos paralelos, sí, empezamos a entender algo que era parte de las universidades muy serias, o sea, de Yale, de Harvard, todas esas universidades que tenían su departamento de parapsicología, pero todo eso que era metafísico antes, pues ya ahora es físico, porque ya se puede entender a la luz de la ciencia. Y pues qué bueno que estemos viviendo este momento tan especial que está pariendo nuestra madre tierra una nueva humanidad más consciente de su verdadera esencia, ¿no? Porque nos han metido en un sistema educativo de que solamente esto que podemos tocar, medir, guardar en un frasco formol, esa es la ciencia, pero por eso decía hace un rato, esa ciencia es inconsciencia, como decía el famoso filósofo francés. Así que qué lindo que nos toque estar como que en la punta, ¿no? Cada uno haciendo su labor. Mira que este mes de junio, julio del 2021 que estamos, pues ahí la noticia fue que el Pentágono empezó a contarle al Congreso de esas evidencias, de esos encuentros, de esas enseñanzas, de esos trabajos mancomunados que han tenido con la gente científica de aquí, de toda de esta otra gente, de esta otra humanidad, llamémosla así, que viene de las estrellas. Entonces, ya se están soltando los secretos, que para mucha gente ya no es secreto. Ayer estaba en una reunión el sábado y curiosamente Cecilia contaba el caso de su nieto que tiene desde los 2 años, habla de los extraterrestres y me mostraba, tiene ahorita 9 años y me mostraba una imagen que yo le dije que por favor me la compartiera y te la voy a compartir tan linda, se la voy a mandar a Luciano. Hasta le dije, este niño debe conocer a Luciano porque eh, hace un dibujo, pero viera los dibujos de hermosos con solamente 9 años, donde muestra la nave, donde muestra a un humano vestido de militar, muestra a un extraterrestre. Mi experiencia con ellos hace mucho tiempo fue que miraba al espacio y yo pensé que era un frisbee que alguien había lanzado desde una mente tan ingenua, como tú dices, cuando somos pequeños, yo pensé que era un frisbee que estaba ahí, que se había quedado como
como en el vacío y flotando. Después es que me di cuenta, no, 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 no. No ha sido tanto de verlos físicamente, pero sí como experiencias de psicofonía. Hemos tenido experiencias muy lindas de psicofonías, de experiencias que quedan grabadas, pero yo nunca me imaginé que precisamente la Telefunken de Alemania tenía como esa labor, que es el convenio con la NASA de mirar de determinar a qué idioma o idioma perdido, o a qué correspondía esos sonidos que captaban los viajes espaciales en las naves, venían unas grabaciones y no se sabía qué era eso. Entonces, bueno, no sabía que la Telefunken de Alemania era la que se encargaba de ese tema. Así que muy lindo. Cada uno como que es tocado por el ángulo. Siempre yo trato de, no solamente en el programa de Sanamente, sino también en nuestro canal de YouTube, que los invitamos, Doctor Mayú, de mayúscula R, de Doctor Mayú. Tenemos un canal de YouTube donde pues, recreamos todo este conocimiento que nos legó, que nos heredó un gran hombre que más que científico era un humanista, mi mentor de tipo no solamente espiritual, sino que me enseñó ese enfoque del naturismo que es único, que se llama naturismo tropical, el doctor Quechaba Abad, y tal vez seguramente que muchos de los que están escuchando y viendo esta entrevista, pues conoció inclusive en vivo y en directo porque viajábamos por el mundo hablando de esos temas, un tema que él pues siempre tocaba como padre del naturismo tropical, pues era el rescate de esa flora medicinal del trópico, muy típica. Nosotros, el enfoque de nuestro naturismo es más bien esa zona ecuatorial, esa zona tropical donde está la alacena del mundo. Y tal vez mucha gente no conoce realmente, nunca he hablado de esos temas y ya que estamos tocándolo, alguna vez viviendo con él en Venezuela, en Cumaná, donde él tenía su jardín botánico, él me hablaba de eso, me hablaba que estaba terminando un libro acerca de los distintos tipos de razas extraterrestres que habían en el planeta. O sea, él tenía contactos con ellos y de pronto hasta fue descendiente de algún aterrizaje forzoso aquí de su papá o su abuelito. No sé cómo es de la historia, pero él hablaba de eso y nunca esto se comentó ni le preguntaban. A veces era muy jocoso y le decía a la gente, pero doctor Bhatt, usted que viene de la India, ¿por qué no nos habla de mantras? ¿Por qué no nos habla de vida espiritual, de los chakras? Y decía, vea, mijito, primero aprendamos a comer y a defecar. Después hablamos de la vida espiritual. Porque si no somos capaces de comer conscientemente, de cuidar el cuerpo físico, de evacuar, de limpiarlo, ¿para qué vamos a hablar de otros temas más complicados, más sutiles? Pero él me hablaba de eso, del libro que estaba haciendo sobre los distintos tipos de... Me dicen a veces que soy loco, le digo, sí, yo sufro de locura divina. Ver que la vida es eso, ¿no? La vida es una escuela que comenzamos con el kinder, el pre-kinder, el kinder, la primaria, la secundaria, el bachillerato, digamos que la universidad, el posgrado. Y lo que tenemos que entender es eso, que de pronto estamos en la universidad, nos estamos graduando, quizá estamos pensando hacer un máster, y de pronto aparece uno de estos niñitos que están en primaria. Entonces ya pasó uno por allá, por ese estado. Entonces no vale la pena indisponerse, sino con mucho amor y humildad entender que yo también yo pasé hace algún tiempo por ese estado de ignorancia. Entonces yo también le dije a muchos que eran locos, pero ahora entiendo la vida desde otro ángulo. Yo digo que he sido como bendecido en esta encarnación porque él, como decía hace un rato, pero igualmente en un momento determinado que inclusive en la academia, un día mi jefe me dice, ya, vas a dejar de hablar de esas cosas, esto es una facultad de medicina que tiene convenios con la Universidad de Yale, es una universidad muy seria, y tú como así que tirando por allá en el estadio, ajustándole la columna vertebral, dándole los primeros pasitos de la quiropraxis o de pronto del biomagnetismo
hablando de los ponía a meditar y muchos se desdoblaban y se iban a otros mundos y volvían y era una clase de meditación, de relajación y yo dije, ay Dios mío. Y dijeron, bueno, te callas, no más hablar de eso, ni qué enemas de café, ni qué hierbas de hierbatería. Aquí es ciencia y además lo contratamos fue para hablar de bioquímica, de la mitocondria, del ADN, pero además ese discurso de la Vedanta y de toda la vida espiritual de los indígenas, no, usted parece es un cura y no un científico. Aquí vamos a invertir aquí los papeles, al cura de la universidad lo vamos a poner a dictar biología y a usted que vaya a la misa. Bueno, entonces me sentí un momento que me cortaron las alas. Me fui caminando, como herido, como no tiene sentido estar en una facultad dando clases de una cosa tan burda, ¿no? Como la ciencia, pues tan densa. Entonces, aunque es válida también. Y un día, plin, se me prendió la luz y no, pues mejor, voy a alquilar voy a ir donde estas monjitas que me alquilen un salón y comenzó un seminario que me volvió famoso en el mundo, un seminario que llamaba Bioarmonía para una vida mejor. Entonces pasó algo muy interesante y es que esos alumnos, y claro, cada uno defiende su negocio, la universidad estaba defendiendo su negocio, y entonces le digo a los alumnos, bueno, ya no puedo hablar de estos temas alternativos aquí, o sea, he alquilado un salón, hay unas monjitas que les gustan esos temas, que la terapia floral de Bach le gustaba a la directora de ese sitio, ahí en la zona de Usaquén, en Bogotá. Y entonces los alumnos empezaron a irse para allá a las clases, los que querían ir a escuchar estos temas, y de pronto alguien dice, ay, a mi mamá le gustan estos temas, ¿será que la puede traer? Claro, y empezó a traer la mamá, el papá, la muchacha de la casa, la abuela, todo eso eran reuniones grandísimas. Y la sorpresa, ¿ves cómo son los caminos de Dios? Que en un momento determinado te sientes como encerrado, aprisionado, y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque ahí entre esos papás estaba el ejecutivo de la industria petrolera, a la cual terminé siendo asesor de la industria petrolera, ahí estaba el director de la institución fulanita de tal, del gobierno, que me pidió conferencias, o sea, de pronto la vida mía se me abrió y empezamos a viajar y empezaron a aparecer los indígenas, los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, aparecen los Rinpoche del Tíbet, empezaron a aparecer los yogis de la India con su terapia Oma, hemos estado en un ritual que era el séptimo Somayak en la India, con monjes que bajaron de los Himalayas, anacoretas, hombres santos, que no, estar en presencia de esos seres y de esos mamos, de esos abuelitos, allá en lo más profundo del Amazonas, eso es algo, una dicha, de verdad que uno vive muy feliz por